Y aquí estamos con Ernesto Tenenbaum comiendo empanadas, por supuesto, porque no podemos ser menos. Menos que la Cadena Nacional de Periodismo, porque... Esa no es la Academia Nacional de Periodismo, es la Cadena Nacional de Periodismo. Mamita. Todo el mundo haciendo lo mismo. Madre mía. Bueno, esto sí que es periodismo, diría es Berco. como si hubiera habido una orden de Casa Rosada, que yo creo que no la hubo. No la hubo, es solamente... Majul, Trebuch, Johnny, todos al mismo tiempo haciendo la misma pavada. Sí, no es que no. Ya se te mezcla todo, ya no sabes qué es. El Gordo Dan parece ser. El Gordo Dan es un moderado al lado de. Claro, bueno, no, nada, ver, no me hagas hablar de ese tema que a mí que me. Sí. No, lo que pasa es que hay veces, viste, que uno dice, tampoco hay que personalizar la discusión periodística. A ver, no hay que. Hay veces que es imposible porque es un fenómeno de poder. Es decir, lo que ocurrió ayer con Darín es el poder político con los periodistas a los que les da reportajes operando contra un actor que opinó distinto que el gobierno. Entonces ya no es periodismo. Estás contando, es como cuando... estás contando una campaña de intimidación. Claro, cuando vos contabas a 678, vos estabas diciendo, no es que estoy discutiendo con los periodistas de 678, estoy discutiendo un gobierno haciendo esto. Claro, en un canal oficial. Digamos, yo hago una diferencia muy grande. Hay colegas con lo que yo disiento de mil maneras. Por ejemplo, yo no tengo la misma visión de este gobierno que la que tiene Antonio Laje. Y tal vez no tengo la misma visión en general de cómo se organiza una sociedad. Podría sentarme, no lo conozco, pero podría sentarme a morfar a hablar de periodismo horas con Antonio Laje. Y me recontra interesa su punto de vista, y me gusta como entrevista, y me gusta incluso como debate, cosas que no son mis ideas. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hay muchos periodistas que... a ver, una cosa... El otro día en la reunión de Zuccardi estaba Willy Cohen. Willy Cohen es un tipo fantástico, es divino hablar con él. No piensa igual que yo respecto de cómo se organiza un país y qué sé yo. Pero no lo ves hacer estas chanchadas. No, ¿entendés? Claro, porque además una cosa es que vos incluso tengas simpatía por un gobierno. Porque ponele que tenés simpatía, que te parece que es por ahí el camino. Y te cae bien y decís, bueno, quiero que salga todo bien porque me gusta, creo que es por acá. Y otra cosa es ser funcional a lo que ese gobierno plantea. Mira, te voy a dar un ejemplo que... Sobre todo cuando es tan dispar el ataque, ¿no? Cuando decís, ¿contra quién van? ¿De quién me río? ¿no? Claro. ¿De quién me río? ¿A quién estoy burlando? Lo de las empanadas es divertido para producir. ¿Cómo lo producís? ¿En qué contexto? Es una discusión periodística. Así que, vos decís, bueno, ¿se equivocó Darín? Obvio que se equivocó Darín. Eligió la empanada que él come. En realidad tomó el ejemplo de él, de lo que él consume, y entonces quedó... Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo fue la evolución del precio de los alimentos? Claro, la discusión es esa. Claro. Y la frase que le jodió no es esa de la empanada. Es que dice, mucha gente la está pasando mal. Eso es lo que molestó. Bueno. Hay en el medio algunas actitudes cuando ves, por ejemplo, en medio del show de la empanada, en La Nación Más, Pancho Olivera, espectacular, que es otro periodista con el cual no estoy de acuerdo, a veces no, me imagino, alguna vez contó su formación católica y me reinteresó, ¿viste? A mí me interesan las personas. Ahora, en ese contexto dice, bueno, hablemos de cómo evoluciona el precio de los alimentos, está bien la baja inflación, pero los alimentos están... Esa es la discusión, claro. Si los alimentos son caros en la Argentina, si Argentina está cara, y si eso está bien, si el modelo ese es bueno, nos lleva hacia algo bueno. Ahora, cuando ves que un montón el aparato político de un gobierno se va contra un actor de este gobierno, que va contra todos los actores, ya no es Milei el que insulta. Ahí es como que está... hay una cosa de vascularización. Tiene un músculo muy entrenado. Muy entrenado. Muy entrenado el gobierno para golpear. Ya la Casa Rosada dice, che, vayan ustedes ahora. En las redes ponemos los memes. Ustedes levantan los memes y ellos levantan los memes. Hasta la Casa Rosada diseña la puesta en escena del chiste. ¿Entendés? Es muy impresionante que todos repiten lo mismo y nadie para y dice, bueno, ya lo hizo el otro, no lo hagamos porque es muy obvio. Es lo mínimo. Si Majul come empanadas o Trebuch a la mañana, lo lógico del que sigue es no hacerlo. Claro, imagínate que es como lo elemental. Y ellos saben porque saben en qué contexto, de quién se burlan, en qué contexto. Ellos saben para quién están jugando. No es para nada inocente. No, en ningún caso es una curiosidad, una idea de producción original. Ni siquiera es original esa boludez. Pero bueno, ayer me impresionó porque nunca lo había visto de esta manera. Ya había visto que pero hace rato que funciona varios así. Periodistas tuiteaban lo mismo, casi con las mismas palabras, y decían, mirá esto, qué raro.
pero es un ejército, es decir, del gordo Dana, No, Viale, claro. Incluyendo todo lo que pasa en las redes. A ver, Bien, ¿me querías hacer escuchar? No, te quiero contar de un fenómeno, y te lo voy a fundamentar con dos audios que pusimos hoy a la mañana, que a mí me parece que es muy interesante de hasta qué punto está, porque uno mira mucho los avances o el intento del gobierno de generar cada vez más apriete, cada vez menos más dificultad para expresar ideas distintas, aprietes a veces personales, tratando de entrar a casa de personas o de hackear teléfonos, o de, bueno, ayer Emilio Monzó y Hugo Alconada denunciaron cosas difíciles que le pasaron más allá de campañas en términos de su imagen personal. Y muy graves. Y muy graves. Y yo creo que ahora sí, así como, nada, la dirigencia del PRO es de lo más vergonzoso que hemos visto, porque lo dejan en banda Jorge Macri y no sale nadie a defenderlo. Todo lo contrario, al día siguiente arreglan la provincia de Buenos Aires y lo dejan en banda. Pará, no sale ni Mauricio a decir nada. Che, no mi sé. primo, lo dejaste en banda. María Eugenia, no sé. Vos lo ves así. Ahora, en el mundo del pensamiento, que algunos podrían decir liberal, críticos históricos del peronismo, algunos dirían antiperonista. No quiero ser muy prudente en la definición, pero uno sabe lo que estamos hablando. Gente que siempre fue muy sensible en el término. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre ser liberal y ser gorila. ¿Cuál es la diferencia? Que a un liberal le molesta la prepotencia de todos, no solo del peronismo. Que a un liberal le molesta la corrupción de todos, no solo del peronismo. Y entonces, en el mundo liberal, en ese sentido, donde hay gente que es solo antiperonista y hay gente que es liberal, desde que llegó Milei empieza un debate muy fuerte, porque Milei es antiperonista, pero no es liberal. Pero en principio no era eso Milei. Vos viste que ahí hay una cosa rara de Milei. No sé si... Me parece que él no entra así, porque él entra con la intención... De ir contra todo. Y de quedarse con esa base también. Cuando entra a por todo, él a por todo, es también quedarse... ¿Qué es lo que le apunta, más allá de que uno esté de acuerdo o no, con todo lo que dijo Cristina? Eso sí tiene un punto. Que hay un sector del peronismo que acompañó a Milei, por eso llegó al 56% en el balotaje. Empieza a abandonarlo, pero no vuelve. Pero que no le vuelve al peronismo. Bueno, pero en cualquier caso... Pero él fue por ese voto. Está bien, fue por ese voto, pero su plan económico, cuando vos ves las dos corrientes históricas, la corriente más libre mercadista y la corriente más... Está en la libre. Está en el libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la corriente del pensamiento económico, vos lo ponés como una continuidad de los intentos de Macri, Martínez de Oz, en lo económico, no en lo político. Entonces, pero en lo político, el tipo desde el principio dijo, yo no creo en la democracia, asumió dándole la espalda al Congreso, empezó a agredir periodistas desde el principio, todo eso que vimos, y eso generó un debate que, a ver, el primero que sale a gritar es Fernández Díaz, un tipo que ha sido terriblemente duro con Cristina y con Alberto Fernández y qué sé yo, y dijo, no, para esto no. Y por eso la hazaña con él, ¿no? Exactamente. Y después vos vas viendo por goteo, y ahora ya me parece que no es un goteo, ya vos ves un montón de gente que fue muy crítica del kirchnerismo, y a diferencia de la dirigencia del PRO, está diciendo, che, guarda con esto. Natalio Botana es un hombre que es parte de la historiografía liberal. Es un politólogo, es un hombre que ha escrito muchos libros donde la idea de la república es como el parámetro para juzgar a los gobiernos, y eso es una mirada particular. Ayer que hablaba con María, que es muy del mundo de los politólogos, y me decía, ella laburó mucho con Magdalena. De hecho... Además le viene de familia, ¿no? También. Además, claro, María tiene politólogo del papá, pero María era la columnista de Magdalena. Fue la elegida, digan lo que digan, fue la elegida de Magdalena, y hoy es la periodista de mujer más destacada del país. Es impresionante esa historia. Ella me decía, yo sufría mucho con Magdalena porque ella estaba lo entrevistaba todo el tiempo a Botana. Y a mí me pareció un bodrio, pero para darse una idea de quién es Botana, un tipo siempre estuvo en la misma posición, un liberal, crítico del peronismo. Sí, un liberal clásico de la Argentina. Bueno, le hizo Astrid Piquelny, que la semana pasada le hizo un reportaje muy bueno hace un par de semanas a Pablo Garchunov, le hizo a Natalio Botana, y Natalio Botana dice esto, escucha. Es un liderazgo de ruptura con todo lo establecido, pero que empíricamente tiene que negociar con lo establecido porque de algún modo tiene que producir gobierno. Milei, pero ¿no? Esto es típico de este momento que vivimos en el mundo occidental, ¿no? Son liderazgos de ruptura, son liderazgos que dicen que vienen a dejar atrás todo lo que pasó y a construir algo nuevo. En Europa, la única experiencia que tenemos de estos liderazgos que pretenden construir algo nuevo es Víctor Orbán en Hungría, que es muy amigo político, de Milei,
que, bueno, sí, ha construido algo nuevo, pero ese algo nuevo es un Estado autoritario. Es un Estado autoritario, con todos los rasgos de un Estado autoritario fundado en nociones integristas, muy conocidas, digamos, en el mundo occidental en el siglo pasado. De modo tal que sí, son liderazgos de ruptura que quieren destruir y edificar algo, y al levantar ese fenómeno uno se pregunta cuáles son los contenidos autoritarios de ese fenómeno en relación con la libertad de los mercados. Porque como te expliqué, puede haber esa combinación espuria entre autoritarismo y libertad de los mercados. Bueno, ahí está. Eso dice Natalia Lautaro, Sí. que es muy contundente. Yo estuve en Hungría, ¿Y? No, y hablas con periodistas o con la gente y te das cuenta, incluso hay todo un trabajo de construcción de relato histórico de Hungría, que tuvo alguna connivencia clara con el nazismo y que ya se está revisando para cambiarlo, incluso modificando monumentos. Tenés algunas situaciones muy singulares. El experimento Orbán es para mirar con mucha atención porque está en el corazón de Europa. Yo sumaría a Erdogan también. Hay experimentos donde vos te das cuenta que hay una idea de llegué yo y lo de atrás hay que modificarlo todo, para adelante cambia todo. Bueno, En algunas medidas se puede sumar a Netanyahu también. Por ahí En no un de manera punto, tan fuerte, sí. porque las elecciones en Israel por ahora no son sospechadas, pero el decopamiento del Poder Judicial, bueno, y algunas tomas de decisiones sin consultas. sí, no, tenés ejemplos para contar. Pero a pará, ver, te saqué lo de Botana. No, y vos decías y que... el otro es Monzó, Mm. que fue también un hombre del pensamiento liberal, un peronista que enfrentó al kirchnerismo y que fue el armador clave de Macri en términos territoriales para ganar el 2015. Y que ayer denuncia cómo le entran a la casa, cómo le amenazan, etcétera, pero después habla de qué es lo que ve de este gobierno y lo define de esta forma. Escuchá. ¿Qué cosa estamos analizando finamente? Claramente este es un gobierno que pretende ser una tiranía. Claramente, no es que es burdo, es vulgar. Por supuesto que el insulto tiene que ver con esto, es el tirano el que insulta, porque el tirano para el tirano y para personas como Milei, el otro no existe, es la otredad, el otro no existe como tal y eso es un tema de inmadurez. Los tiranos de estas características es porque son personas inmaduras. Le dice tirano directamente, ¿no? Está en línea con lo que decía ayer Claudia Piñero. Sí, totalmente. sí. Yo igual me resisto a esa calificación, no me convence nada. Sí, creo que hay actitudes que son alarmantes, veremos hasta dónde va, veremos si el sistema se lo permite, pero no se puede hablar todavía de algo parecido a eso. Yo me A ver, resisto. más allá Pero de- hay muchos objetos que preocupan. Si vos le Tampoco- sumás lo de ayer, le sumás lo del Conadamón a lo de Monzó, y bueno, y Lo ves que- lo de Darín, bueno. Lo que estoy tratando de marcar es que hay cada vez más sectores del debate público, del mundo de derecha a izquierda o del peronismo, Que advierten. que están advirtiendo cosas que le preocupan y decirlo, jugarse a decirlo de esta manera, más allá de las repercusiones, digo, sino ante vos mismo, decir, che, ¿estaré diciendo algo correcto o algo incorrecto? Yo veía un tono similar a lo de Botana en las notas de Morales Solá del fin de semana, de Van der Koy, de Morales Solá en La Nación, Van der Koy en Clarín, y Alejandro Bornstein, aunque desde otro punto de vista, en Clarín también, o sea, Ujú. empieza a ver eso. Sí, que en principio vos decís son tres personas que podrían estar muy cerca de parte del pensamiento. Depende cuál, pero en lo económico. Bueno, sí, por ahí- pero en lo económico sí, sin Sí, duda. Y sobre todo en la mirada preocupada ante el eventual regreso del kirchnerismo. Sí. Es decir, a ninguna de estas personas les gustaría que vuelva el kirchnerismo. Eso, naturalmente, es un incentivo para no criticar demasiado a este gobierno, porque es el que aparece como competencia, que es lo que justifica a muchos. En función del antikirchnerismo, le bancamos a Milei cualquier cosa. Bueno, no está pasando o empieza a haber un quiebre bastante fuerte entre muchas personas que no quieren que vuelva el kirchnerismo, pero están diciendo esto va a una cosa muy autoritaria, muy etcétera. Que además, yo coincido no con la calificación, pero coincido con lo que dice Monzó, que estamos analizando si él lo dicen y lo hacen todo el tiempo. Es decir, la idea de una democracia con libres juegos, no, en función de la lucha del poder, lo que sea, porque del otro lado están los orcos. Lo dice Milei cada vez que habla, no hay que analizar. Sí, ni hay una especie de interpretar vale demasiado. todo. A nosotros yo creo que a vos en ese aspecto te pasa lo mismo que a mí. Pues decís, che, pará, imagínate que estas cosas hubiesen pasado en la gestión del peronismo. ¿Qué hubiera dicho, no sé, lo que pasó con Alconadamón?
lo que pasó con el proyecto que tiene el Plan de Inteligencia Nacional. ¿Qué hubiera pasado si Bueno, ese plan de ¿no? inteligencia... Se está discutiendo fuerte. Está bien, pero vos no ves... Vos imaginate lo que hubiera pasado, Ernesto. No, está bien, pero... no se tiene la misma vara. Para mí no tienen la misma vara que tenían con el peronismo. Depende cuál, depende de quién y depende de los tiempos. Es decir, acá pasó de repente solo 1 año y medio. Y ya ves un debate que al año y medio de Kirchner no existía. Con Kirchner empieza esa discusión fuerte cuando fue no vale la pena, hubo un episodio en el hospital francés que desencadenó. Después, a los 3, 4 años, apareció el traslado de los restos de Perón a San Vicente, que hubo un tiroteo. Qué buen enfrentamiento. Después, sí, tampoco fue el gobierno de quizás el de Néstor el que tuvo tantos... Claro, el quilombo empezó con Cristina. Sí, 5 años después que esencialmente. llegara el kirchnerismo al poder. Sí. O sea, acá al año y medio ya estamos discutiendo fuerte. Tampoco es una discusión tan relevante. Cómo era un gobierno comparado con otro, cómo era la oposición, la crítica a ese gobierno. Lo que sí es importante es que haya, por ejemplo, lo de Darín ayer me parece importante, lo que hace Darín. Primero porque critica, eso ya es importante. Critica con cuidado, como es él, se genera lo que se genera. Yo pensé que se iba a guardar, que es lo que hace mucho, y él vuelve ayer a responder. Sí, incluso después le da la nota, no sé si tenemos ese audio, la nota que le da Barsky. Sí, es el audio, a lo mejor, es el audio 35. Sí, a lo mejor si lo podés buscar porque quizás mucha gente no escuchó eso, se quedó con lo de la tarde y después él terminó hablando, a ver. No critiqué concretamente al gobierno, no dije esto es culpa de ellos o es responsabilidad de ellos, a pesar de que ya tienen más de 1 año en el poder. Lo que digo, esto yo creo que viene de hace mucho, no es una cosa que saltó ahora. Y es probable que tengamos que seguir esperando, es probable que tengamos que tener paciencia, más paciencia como siempre, pero tampoco es para hacer tanto revuelo. Evidentemente hay algo que funciona como una especie de pivot en la medida en que alguien dice algo que les pueda llegar a herir su susceptibilidad, enseguida salen a atacarte. Y eso, la verdad, eso sí es grave. Dan el punto, dan el clavo. Es cualquier cosita que vos decís. Por eso yo no sé si se agarraron de la empanada. Que ahí obviamente Darín mete la pata porque, bueno, habla de la empanada que compra él, que son las más caras del mercado, que existe, que están a ese precio, por cierto. Toda la discusión sobre eso, en términos normales, gente que se burla de lo que dice Darín, gente que defiende a Darín, es parte de la democracia, nadie es intocable. Nosotros, obvio. Darín, lo que pasa es que cuando vos ves una campaña te das cuenta que el problema no son las empanadas. No, claro, y cuando ves problema es otro. Pero cuando ves el aparato del Estado. Claro. Yo me acuerdo, yo siempre me acuerdo, eso viene del trabajo sobre el libro, ¿viste? Cuando hay un momento en el cual, no sé si vos te acordás, pero hay un informe que hace Amnesty en función de un grupo de gente que dice, che, hay en los medios, en las redes sociales, hay un trabajo de la derecha para hostigar periodistas. Y entonces, yo me acuerdo que me lo mostraron y no me resultó convincente cuando lo vi. Pero bueno, tuvo una difusión. Sí. Milei estaba muy enojado con ese informe. Entonces lo entrevista a Canosa en ese momento y Milei dice, mira, yo creo que en democracia se puede decir cualquier cosa de cualquiera. Yo puedo insultar, puedo ser insultado, etcétera. Pero si el Estado está en el medio, eso ya es policía del pensamiento y es fascismo. Él usaba eso, nazismo, fascismo, lo usaba todo el tiempo. Ahora hace juicio cuando le dicen a él. Es lo que está haciendo él. ¿Entendés? Es eso. ¿Qué sé yo? Es muy sencillo verlo. Entonces cuando... Ayer quedó muy claramente lo de expuesto. ayer fue impresionante. Lo de ayer quedó muy claramente expuesto. El factor empanada, lo que generó en los medios ayer, era en paralelo con las redes sociales. Parecía alguien había dicho a por Darín. Escúchame, quiero hablar con vos de algo que no hablamos ayer, que me interesó, porque ayer había... Bueno, justo ayer... De todo ahí, sí. No tuvimos tiempo Y hoy para también. hablar, claro, pero el discurso de Cristina, ¿qué viste vos? ¿Lo viste entero? Sí, yo rescaté por lo menos algunas pinceladas de autocrítica que me parecieron interesantes, que no es muy común. Y además que yo insisto mucho con eso, que si llámale como quiera, el peronismo, el progresismo, lo que sea, no revisa algunas cuestiones, para mí es imposible que vuelva con lo viejo. Es al revés que el Eternauta, ya que lo tenemos a Darín en el medio, que lo viejo pueda servir. No sirve en política, me parece, más para esta etapa. Viste que ella deslizó, habló del tema de la ineficiencia del Estado, le metió una palabra rara como siempre, la nueva estatalidad, dijo, algo así. Dijo, el Estado no tiene que ser presente, sino que tiene que ser eficiente. Bueno, no lo había dicho nunca. Venimos de un Estado que por ineficiencia contribuyó, empedró el camino de Milei al poder. Es
Es decir, la falta de respuesta en educación, en seguridad sobre todo, en seguridad. La ineficiencia. Usó un ejemplo, no sé si lo escuchaste vos, con la motosierra incluso. Bueno, es muy singular. Después habló de... Sí, también con un eufemismo de reforma laboral. Si alguien va a una oficina pública y hay 20 personas, están todos al pedo y nadie Y nadie le bola durante un día entero. Cuando alguien viene con la motosierra, dice, sí, matalos. Bueno. Lo que pasa es que cuando ve que la motosierra va para él porque es jubilado, ahí ya duda con la motosierra. Bueno, es un poco la disyuntiva. Eso me pareció interesante. Me pareció interesante que también planteó, también con otro nombre, otro eufemismo, el tema de la reforma laboral. Dijo algo de actualización laboral ella. Que es lo que me llevó a la discusión fuerte con Berco. Yo creo que la verdad que hay que discutir una reforma laboral, una reforma fiscal, las cosas que no hizo el kirchnerismo estando 12 años, de 14 años, 12 años el kirchnerismo tuvo mayoría en las dos cámaras. Mayoría en las dos cámaras. Imagínate qué haría Milei con mayoría en las dos cámaras. Bueno, podés hacer cantidad de reformas, por ley. Bueno, a favor de la gente me refiero, ¿no? Cambiar cosas para que... Bueno... eso me pareció interesante. ¿Qué más? Varias cosas me parecieron interesantes. Ahora, bueno, después cuando vos decís, che, pará, y vos estuviste ahí, ¿por qué no hiciste alguna de las cosas que estás diciendo? Bueno, ahí empieza el ruido. Creo que la descripción que hace sobre el tema de estos votos que se le pueden ir filtrando, en principio pareciera que se le pueden ir filtrando a Milei, de lo que dijo Darín, que hay gente que la está pasando mal, y que a lo mejor en su momento dijo, bueno, es por el lado de Milei, esta gente no nos escucha, nadie nos da bola, ni fue Macri, ni fue el peronismo, a ver si es este tipo, y me parece que la descripción que hace de que esos votos no le están volviendo es una descripción interesante, por lo menos para ver. Y no recuerdo, tenía apuntado alguna cosita más. ¿Vos qué viste? No, a ver, yo te voy a decir 2 o 3 cosas. Yo no veo mucha autocrítica, veo mirada hacia adelante distinta de la que había antes, que no necesariamente es autocrítica. Autocrítica es decir, yo me metí la pata en esto. Tampoco pido que nadie la haga públicamente, pero lo que digo es que públicamente no la veo. La mirada de gobernamos 12 años, no, fueron 16 años. Y esos 4 años... No, eso es verdad, yo me refiero cuando tuvo mayoría en las dos cámaras. No, está bien, no me refiero a vos, me refiero a... No, ellos no reconocen, el mandato de Alberto y Cristina, eso no lo reconocen, es alucinante. Dos cosas que me preocuparon a ver. mucho, porque conozco los debates internos. Cuando ella discute con Milei sobre si el equilibrio fiscal te evita una crisis, y ella dice, no son los pesos, son los dólares, está diciendo que su mirada no incluye un límite a la emisión o un límite al gasto. Ella no está en ningún momento diciendo el equilibrio fiscal es importante o las cuentas públicas, si querés, no el equilibrio. Yo te diría que esa es una diferencia con Kicillof. No estoy seguro, no lo escuché nunca a Kicillof decir, che, el equilibrio fiscal es importante. No te digo que no, digo que no estoy seguro. En ningún momento digo, al contrario, lo he escuchado decir, la emisión no es el causante de la inflación, como si la emisión no tuviera nada que ver y la emisión viene del desequilibrio fiscal. O sea... Que después te trasunta en deuda, ¿no? Es un punto que no entiendo, que no. Segundo, faltan dólares. En la época de ella faltaban dólares en gran parte por el quilombo de las tarifas, del desequilibrio energético, la falta de inversión energética. Los subsidios. Claro, que está atado una cosa con la otra. No veo reflexión sobre eso. Y después hay un momento que al pasar, ella se pone, es un momento muy como brutal en la forma que ella lo expone, que dije, mira esto. Que me preocupó mucho, porque es un tema complejo que ella lo simplifica al máximo y con una agresión. ¿Qué es lo que dice? Ella viene diciendo, son los dólares y no los tenés y te pones al borde de un default, salvo que estés pensando en entregar algo que no son los dólares. Sí, aparte que dice lo de Tierra del Fuego. Dice, tal vez Tierra del Fuego, pero en el punto que hace ahí dice, como el payaso de Zelensky, dice. ¿Cómo? Como el payaso de Zelensky. O sea, ¿tu mirada sobre la guerra de Ucrania es del lado de Putin? O porque yo no estoy diciendo que Zelensky sea un tipo para filmar. Sí, a mí también se me pasó eso, decírtelo ahora. A mí también me sorprendió muchísimo. Es una mirada de política exterior de una brutalidad. Sí. Es decir, al nivel de lo de Milei. A ver, ella critica. Ni Giorgia Meloni diría lo que, ni Trump diría una cosa así, que ahora está buscando equilibrio ahí, ni, a ver... sí, está bien. Es una mirada muy... de política exterior brutal. Muy sesgada. Porque ni siquiera hay que hacer equilibrio entre China y Estados Unidos porque China es una ventaja para nosotros, no tenemos por qué estar atados, que yo te lo firmo.
No, el alineamiento con Putin que conlleva ese comentario es impresionante. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces dije, uy, Dios mío. Esa sensación de que Sí. cuando vos la ves... No, siendo- porque nosotros criticamos, está bien esto que rescata, es muy importante, pero nosotros criticamos el alineamiento automático con Estados Unidos, el nivel de adhesión casi irracional que hizo de invitarlo a Zelensky al acto, a dejarlo prácticamente en banda ahora, porque Trump lo castigó en su momento, al comentario de... Claro, una cosa es la multilateralidad y otra cosa es alinearte con... Pero además con Rusia, ¿por qué? Porque Claro, tampoco ¿por qué es una razón? gran potencia. No, pero tampoco te tenés ningún compromiso en absoluto con Ni Rusia. una solución económica, ni Y nada. además, ¿cuál es el acercamiento ideológico? No se entiende. No se Bueno, entiende. Me llamaba la atención eso. Ah, está bien, está bien. ¿Qué Sí, dijo ahí? sí. El payaso de Zelensky. Sí, Que rarísimo. además no estaba hablando del tema, se le metió ahí una cosa que, mamita. Rarísimo. En fin. Bueno, mirá, ¿qué no alcanzamos a hablar de García Cuervo tampoco, que nos quedó? Qué páramo, ¿eh? Qué páramo, porque vos decís, de un lado están los que están Sí. gobernando, del otro lado los otros. Por eso trato de imaginar, digo, tendrá que venir algo nuevo. Cuando digo nuevo, no sé si es nuevos dirigentes o nuevos discursos, algo, porque da la sensación de que no hay... Por eso se lo ve tan cómodo a Milei. Se lo ve cómodo a Milei. Y de hecho debe festejar cada vez que Cristina de pronto te aparece. Porque primero cuenta con... Está bien, hay un rezago de antiperonismo normal. Pero vos decís, che, ¿cómo volvés a conquistar? Y ella misma lo dice, por eso me sorprende, pues ella misma lo registra, que esa gente no está volviendo. Pero no está estudiando cómo hacer para volver a seducir a esos sectores que están desencantados y otra vez quedan en banda. Porque está diciendo lo mismo, está viendo quién pone diputados en la tercera sección. No está pensando cómo generar una alternativa de poder. Y ahí se explica la pelea con Kicillof. No están pensando, a ver, che, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Cómo hacemos para que la gente nos vuelva a creer, que ya de por sí es difícil? ¿O cómo vuelva a creer en una opción progresista, progresista, moderna, inteligente, con capacidad de solucionar los problemas de los argentinos? ¿Cuál es la propuesta para la inseguridad? No sé. ¿Con qué te diferenciás? Che, miren, se puede llegar al equilibrio fiscal, pero no así. No sé cuál es la alternativa. O sea, la inflación, reconocemos la inflación es un problema, no hay que tener inflación, pero nosotros llegaríamos de esta manera. No, sí, estoy de acuerdo. Vas armando equipos, vas juntando dirigentes, están todos de acuerdo, vas pasando un programa, vas insistiendo con un tema, tenés tipos que te defienden los medios un programa alternativo. No sé, pongo lo una... lo que hacía el PRO en los 10 años que se preparó para ganar la crisis. Exacto, casi le arma un gabinete paralelo. Miren lo que hacen con el Garrahan. ¿Saben qué haríamos nosotros con el Garrahan? Esto. Claro. ¿De dónde saldrían los fondos de acá? No Claro. sé, algo, muchachos, alguna idea, porque si no... No, pero además ni se hablan entre sí, o sea...